¿Por qué es importante retrotraer cada uno, digamos, cada una de las esencias de los diferentes módulos que hemos desarrollado hasta este momento? Porque a partir de este módulo denominado, no, perdón, es el módulo sexto, chicos, porque es el quinto, lo que hemos concluido, el módulo, digamos, denominado Teoría y Técnica de la Negociación, pero en este caso es el módulo sexto, lo que vamos a desarrollar procedimientos y técnicas de la conciliación extrajudicial. Por lo tanto, chicos, entonces, es pertinente decirles de que es necesario hablar de cada uno de estos módulos, porque cada uno de estos, reitero, van a tener una conexión dentro, digamos, ya de este módulo sexto, procedimientos y técnicas de lo que es el acto mismo de la conciliación extrajudicial. Por lo tanto, van a estar conectados unos respecto a otros con mayor, digamos, frecuencia, con mayor asiduidad, pero por lo tanto es necesario conocer, recordar, si se quiere. Para alguien es que, por esa circunstancia, por ejemplo, no revisaron esos ítems pertinentes, ahora sí retrotraer a la esencia misma, por favor. Entonces, con estas prerrogativas, si esa es la esencia de lo que es el módulo cero, y con mucha, digamos, asertividad, lo han enfocado tanto Manuel Palomino, gracias Manolito, de la misma manera lo hizo nuestro amigo Jesús Gutarra, ¿de acuerdo? Del mismo modo lo hizo Nancy, ¿de acuerdo? Jimmy. Por lo tanto, chicos, en este momento vamos a pasar al módulo 1. ¿De qué versamos en el módulo 1? A ver, all right. Yeri Ruth, Yeri Guamaní, ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado en el módulo 1, por favor, Yeri? Doctora, buenos días. En el módulo 1 hemos tratado lo que es la teoría de conflicto social. Muy bien, querida. ¿Qué es lo que realmente le llamó la atención este módulo? ¿Qué es lo que ha podido, digamos, iniciar a ver como una llamadita de atención de la necesidad de aprender este módulo? ¿Por qué fue así? ¿O qué le generó, Yeri? Bueno, a mí lo que más me gustó fueron los estilos de enfrentar los conflictos, doctora. A ver, por ejemplo, ¿cuáles? Yeri. ¿Alguien que quiera hacer una remembranza de este módulo? Por ejemplo, Lisbeth. Lisbeth, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Un gusto saludarla. Linda mañana, Lisbeth. Gracias, doctora, de igual manera. Muchas gracias. Bien, doctora, de llegar de eje, pero sin embargo, doctora, en el módulo 1 se trató acerca de la definición, lo que es el conflicto. Lo que más me llamó la atención fue los niveles del conflicto, ¿no? Que se vio en este módulo, como los conflictos, por ejemplo, intrapersonales, donde un individuo, ¿no? Cada vez que enfrenta una toma de decisión, lo va a hacer de manera individual, se podría decir, ¿no? Entonces, también hemos visto, doctora, los conflictos interpersonales estos se dan entre dos o más personas, ¿no? Que van a interactuar entre sí. Por ejemplo, el conflicto que habíamos visto, que recuerdo entre dos niños, ¿no? Por comer la misma manzana, o también se puede dar entre dos amigos, por una deuda pendiente, o por cosas así que podrían pasar, ¿no? Eso es lo que más me interesó dentro del módulo 1, doctora, los niveles de los conflictos. Muchas gracias, muy amable, Lisbeth. Gracias. Sí, me parece bien. A recordar realmente aspectos que a uno le llama la atención, pero hay algo fundamental que me agradaría, por favor, que alguien me diga cuál fue la esencia misma.
adicionalmente a lo ya expresado por por Lisbeth, ¿qué es lo que realmente, correlaciona en cada uno de los módulos, lo aprendido en este módulo 1? A ver, chicos. ¿Hay un mutis? ¿Por qué el mutis, chicos? O creo que están esperando que yo los convoque, creo, me da esa impresión. Ah, Jimmy, ¿me quiere decir algo? ¿Quiere compartir alguna opinión? A ver, vamos pienso, creo yo, que sería más la forma de poder mediar mediar la conciliación, ¿no? Llegar a tratos convenientes a ambas partes. Bueno, así lo defino. Ya, perfecto. De esa manera lo defino, ¿no? Porque estamos hablando de que el primero viene a ser la introducción total en la cual uno tiene que garantizar que ambas partes en la ejecución salgan satisfechas, ¿no? Claro. De sus problemas, ya sea, como veníamos diciendo, ¿no? En un acto jurídico o no jurídico, ¿no? Como se ve el matrimonio, ¿no? La satisfacción creo que trae la ecuanimidad y traspasa cualquier perspectiva de lo que a uno no lo conviene, ¿no? Perfecto. De acuerdo, está bien. Ok, gracias, Jimmy. Hay otro aspecto fundamental que me agradaría que ustedes recuerden, chicos, cuando hablamos de este módulo, ok, siempre se habló de la exigencia de la dinámica del conflicto, que el conflicto no está en una situación estacionaria, está en permanente dinámica, cambio, evolución, ¿cierto? Por eso es que hablamos, por ejemplo, del estado de latencia, del estado de inicio, ¿verdad? Y estos mismos aspectos, por ejemplo, hemos dejado claramente que genera, digamos, secuelas de una u otra naturaleza, en tanto y en cuanto podemos detectarlo ya cuando tiene un escenario de mayor, digamos, madurez, si se quiere, ¿ok? Eso es por un lado. Entonces, chicos, por otro lado, por ejemplo, hablamos también cuando se explicó, por ejemplo, que en esta dinámica siempre es pertinente advertir, por ejemplo, que no solamente los conflictos son de carácter interpersonal, ¿cierto? Una persona con otra, sino también hemos dicho que es una persona con varias personas, una persona con organizaciones, con grupos, con instituciones, con entidades, etc., etc., ¿verdad? Pero también hablamos, por ejemplo, que hay conflictos, digamos, grupales, intergrupales, interorganizacionales. Por eso es que hemos hablado, por ejemplo, en cuanto a amplitud, envergadura de estos conflictos, hablamos del tema de los conflictos fronterizos, por ejemplo, territoriales, por ejemplo. Entonces, por eso es que hablamos, por ejemplo, de las confrontaciones bélicas entre naciones, ¿no es cierto? Por una serie, digamos, de expectativas o, digamos, escenarios de conflicto que se presentan. Por lo tanto, es pertinente tener claro estos aspectos porque cuando nosotros vamos a desarrollar, oigan, los procedimientos conciliatorios, siempre nos vamos a dar cuenta que no solamente es, digamos, un conflicto de una naturaleza bastante subsumible, no. Hay conflictos que de pronto, por ejemplo, lo dejamos en un estado de latencia, no les dimos forma, no acometemos, no los hemos acogido en el momento del inicio. Eso tiene, digamos, una incidencia probablemente ya no interpersonal, puede ser intergrupal. Y esto, acaso, puede generar conflictos de mayor complicación. Por lo tanto, dijimos, nunca es recomendable que estando, digamos,
conscientes de la presencia de un determinado conflicto, tengamos que simplemente evadir o minimizar o simplemente pasar por alto, ¿no es cierto? Porque ella, hemos dicho, que puede trastabillar, puede prácticamente impactarnos en el rostro, y cuando nos dimos cuenta o soslayamos aquello que era mucho más manejable, repito, hoy se produce un escenario de mayor complicación. ¿De acuerdo, chicos? Siempre es pertinente entonces traer o retrotraer este tipo, digamos, de conceptos, porque siempre en todo procedimiento conciliatorio vamos a nosotros estar, digamos, identificándolos. Asimismo, por ejemplo, hablamos el tema también cuando hablamos de los conflictos sociales, ¿no es cierto? Ok, en algún momento, por ejemplo, los mayores conflictos que en el Perú, digamos, se enfrenta, y hoy, como en cualquier otro gobierno, sigue el tema de los conflictos, por ejemplo, de las comunidades, ¿no es cierto?, donde están ubicados las reservas mineras, por ejemplo. Entonces, antes, digamos, ante el escenario donde las comunidades perciben que se sienten vulnerados en sus derechos, por eso es que hoy por hoy estos conflictos son manejados por las instancias correspondientes, pero en realidad necesitan que estas fuentes del conflicto, por ejemplo, tengan que tener mayor atención, porque no se trata simplemente de, repito, de evadir y decir de que, bueno, pues eso es una manifestación, porque en cada gobierno de turno se han manifestado, han habido reacciones, pero oigan, cuando ya esto, por ejemplo, genera pérdida de vidas humanas, genera realmente, entrampamientos, obstáculos al libre tránsito, qué sé yo, afecta sobre todo el tema del riesgo país, porque ya tiene una connotación, una envergadura, por ejemplo, internacional. Entonces, como verán, conflictos que aparentemente de carácter social, los países no tienen, digamos, las estrategias como para poder abordar, resolver estos conflictos, se pueden tornar muchas veces inmanejables. Entonces, como verán, a futuro, por ejemplo, ustedes pueden especializarse en el manejo de conflictos, digamos, internacionales, en el manejo de conflictos, por ejemplo, fronterizos. Entonces, esta es una premisa con la cual ustedes están, digamos, involucrándose con el conocimiento de esta herramienta denominada conciliación. Pero también acuérdense que hablamos, por ejemplo, se conformó una comisión de plenipotenciario para poder, digamos, resolver vía las estrategias, digamos, de mediación o de negociación aquellos conflictos territoriales en la zona fronteriza, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan el tema falso Paquilla, ¿no es cierto?, en el gobierno de Fujimori, acuérdense, donde precisamente por el manejo obtuso, vamos a hablar así, ¿no es cierto?, perdimos una ingente extensión territorial, pero sobre todo reservas mineras de altísima, digamos, valía para nuestro país. Los mismos que, imagínense, si nosotros tuviésemos esa capacidad de que estos tipos, digamos, de conflictos puedan no solamente abordarse, sino resolverse, oigan, seguramente históricamente no debieron de habernos afectado. Pero si nosotros hacemos una retrospección, el mapa peruano, por ejemplo, la estructura, la conformación, ha ido sufriendo una serie de mutilaciones, de modificaciones, ¿no es cierto? La parte anchurada, más reducida, más cortada, qué sé yo. ¿Por qué? En cada gobierno de turno, lamentablemente, por intereses de X naturaleza, que en este contexto no es pertinente abordarla, pero sí creo que es pertinente advertir, ¿no es cierto? Los diferentes gobiernos de turno lamentablemente se dedicaron a sesionar los derechos de toda una población
peruana en este caso, y sin que haya habido alguna explicación de parte de por qué y a costa de qué hemos tenido que perder ingente cantidad de superficies territoriales y sobre todo zonas en las cuales, oigan, ha habido reservas mineras que en este momento, por ejemplo, pudo haber cambiado probablemente el escenario de la calidad de vida de los peruanos. Pero, miren, esto es para un poco reflexionar si ese es el contexto, por ejemplo, de una confrontación donde, repito, los países pierden. Si no hay, digamos, estrategias de gobierno encargadas de poder asumir con absoluta responsabilidad el manejo de las mismas, bueno, pues seguramente vamos a seguir observando gobiernos encargados simplemente de mutilar nuestros espacios territoriales. Por lo tanto, creo que esta es una reflexión para que también nosotros a nivel, digamos, personal, cuando tengamos conflictos aparentemente niños, aparentemente insignificantes, si no somos oportunos o no, o simplemente no asumimos con absoluta responsabilidad la presencia de ellas, repito, puede explotar en el rostro nuestro, afectándonos con mayor impacto. Entonces, de eso se trata, chicos. Entonces, ahora, hemos hablado también en este módulo, hay diferentes maneras de responder a la presencia de un determinado conflicto. Y entonces, en la medida en que todos tengamos la capacidad realmente de poder identificarnos, ¿cierto? Por ejemplo, como cuáles son las fuentes de origen, ¿no es cierto?, de estos conflictos. Por ejemplo, hay que recordar que una de las fuentes del conflicto vienen a ser los hechos. Vale decir, cuando hablamos de la fuente de conflicto referido a los hechos, hablamos, por ejemplo, de los recursos, vale decir, de las necesidades humanas, la relación entre los mismos, los valores, la estructura, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora hay alguienes que también, creo que, si mal no recuerdo, Jerry nos dijo que lo que más le llamó la atención, por ejemplo, es el tema, digamos, de los estilos de afrontar los conflictos entre ellas. Acuérdense que es evasión o sesionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hablar de escenarios de competencia, transacción, colaboración. O sea, como verán, hay diferentes formas de cómo abordar los conflictos. Todo esto está referido también a la conexión en el estado, digamos, en qué estado de madurez se encuentra la coexistencia de un determinado conflicto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, creo que es pertinente haber abordado esto de esta manera. Acuérdense que otro de los aspectos que son fuente de conflicto vienen a ser, por ejemplo, creo que podemos hablar estructura, relaciones, necesidades básicas, que son lo más importante, chicos. Entonces, todos estos escenarios son los que van a seguramente retarnos a abordar de qué manera podemos resolver un determinado procedimiento conciliatorio. Ahora, eso es el módulo 1, ¿cierto? Ahora, en el módulo 2 abordamos todo lo referente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MARCs. ¿Recuerdan, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los MARCs, hablamos, chicos, la existencia de dos niveles, digamos, de presencia de MARCs. Por un lado, hablamos, por ejemplo, de los MARCs en un nivel, digamos, autocompositivo. Por otro lado, hablamos de los heterocompositivos, ¿no es cierto? Y de la misma forma, por ejemplo, hablamos en cuanto a los MARCs, aspectos que podíamos identificar, por ejemplo, a ver, cuando es autocompositivo es
el escenario en el cual son las partes las que resuelven los conflictos, sin la presencia o la intermediación de terceros, ¿no es cierto? Máxime si nosotros consideramos que dentro de estos instrumentos autocompositivos está la conciliación, la negociación, está también la mediación y el arbitraje, ¿no es cierto? Pero en este caso, chicos, estamos hablando autocompositivo, estaríamos hablando, a ver, ¿la conciliación es un procedimiento autocompositivo? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Solamente la presencia de un tercero neutral e imparcial que va a facilitar la comunicación entre las partes, más no la toma de decisiones, más no realmente encaminar, imponer en muchos casos el tema de la solución de los mismos, sino únicamente, repito, orientarlos, escucharlos bien, aplicar técnicas, ¿cierto? Principios, estrategias con las cuales vamos a manejar cualquier procedimiento conciliatorio. Entonces, de la misma manera, hablamos de nuestro rol mediador, por ejemplo, en este mismo procedimiento, pero también tangencialmente nos estamos preparando para también conducir como parte de nuestro rol, por ejemplo, de coberturado dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, grandes conciliadores, sí, pero para ejercer el rol, nuestro rol como conciliadores, ya saben que tenemos que estar, en primer término, avalados, autorizados, facultados, mediante instrumentos legales como son las resoluciones directorales que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos va a otorgar una vez que no solamente concluimos los diferentes cursos, tanto como conciliación extrajudicial, como también lo referente a la especialización en materia de familia. Entonces, a ver, una vez que nosotros, por ejemplo, a ver, hablemos de Emerson Carranza. Emerson, una vez que concluyó, egresó de los dos cursos, ¿puede desarrollar los procedimientos conciliatorios? Dijimos que no. ¿Por qué? Si bien es cierto que Emerson puede ya tener, digamos, conocimientos prácticos, amplios de lo que es el manejo de estos procedimientos, sin embargo, no está facultado legalmente. ¿Por qué? Porque no tiene el código, el registro, que únicamente lo otorga, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección Nacional de Conciliación y Mecanismos Alternativos, hemos dicho el DCMA, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya saben, lo primero que tenemos que haber egresado, haber aprobado, por ejemplo, tanto la fase lectiva como la fase no lectiva para poder propender a acceder, ¿no es cierto?, a nuestro requerimiento de acreditación. Y desde hoy les voy diciendo, por favor, no basta tampoco de que, por ejemplo, la doctora Karina haya enviado todas las notas aprobatorias de cada uno de ustedes a la dirección correspondiente. No basta eso, sino que también, por ejemplo, van a tener que, digamos, someterse como parte de los requisitos a un examen, digamos, psicológico para ser realmente declarados aptos para conciliar. Por lo tanto, chicos, en el momento pertinente se les va a decir, por favor, vamos a desarrollar, porque cada uno de ustedes van a tener que, al momento que vamos a solicitar, por ejemplo, sus acreditaciones como conciliadores extrajudiciales, vamos a tener que, digamos, incluir en las cartas virtuales que ustedes van a desarrollar, por ejemplo, su certificado de salud mental, ¿ok? Claro, estos certificados de salud mental solamente tienen una duración, una vigencia a tope de 3 meses. Por lo tanto, voy advirtiendo desde ahora. Luego, chicos, una vez que nosotros ya, por ejemplo, contamos acá con nuestra condición de egresados, notas aprobatorias, fase selectiva y fase práctica, 1, 2, certificado de salud mental, 3, ¿qué más? Vamos a tener que, por ejemplo, adjuntar
el pago al Banco de la Nación, la suma de 96 soles, 95, ¿cierto? ¿Ok? Por el derecho de acreditación, ¿de acuerdo? Y entonces, como verán, hay una serie de requisitos que va a ser permisible para que podamos solicitar nosotros sus acreditaciones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, vale hacer una tingencia acá, chicos. La norma, por ejemplo, a nosotros simplemente nos faculta para que nosotros podamos entregarles, por ejemplo, simplemente una constancia de egresados. Nota, fase electiva tanto, fase no electiva tanto, finish. Y a ustedes vean su caso cómo llegan a acreditarse ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Chicos, en el discurrir, en el transcurso de nuestro rol como organización encargada de poder propender a formarlos como conciliadores, chicos, nos hemos comprado el pleito, si se quiere, de agotar todos los requisitos, todas las facilidades, ¿para qué? Para que nosotros como organización nos encarguemos de buscar sus acreditaciones. Porque vimos, por ejemplo, cuando concluíamos, por ejemplo, los diferentes cursos que promueve el Ministerio, muchos de nosotros no llegábamos a acreditarnos. Porque, wow, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Peor aún, si hay alguien que creían que tenían problemas de carácter psicológico y no podían acceder habiendo culminado, digamos, los cursos de conciliación. Por eso es que, chicos, desde ahora voy diciéndoles, una vez que nosotros concluyamos todo lo pertinente en el desarrollo del curso de conciliación, ¿de acuerdo, chicos? De inmediato, ojo, vamos a nosotros fijar una fecha específica, ¿para qué? Para que todos ustedes presenten, en todo caso, nosotros como organización y ustedes nos vamos a poner de acuerdo, vamos a negociar. Digamos, la fecha culminante, digamos, del curso de conciliación extrajudicial, digamos, es el 12 de enero, digamos, de febrero, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hemos egresado oficialmente en esa fecha, ¿de acuerdo? Estaríamos nosotros poniéndonos de acuerdo con ustedes cuántos días les generamos para que ustedes se encarguen de presentar todos los documentos para que nosotros nos encarguemos de acreditarlos. ¿Ya? Nosotros, muy bien, yo puedo decir, bueno, toma esto, toma aquello y adiós. Nosotros queremos realmente comprarnos ese pleito de lo que es esa dificultad de llegar a acreditarse, y por eso es que nosotros fijamos una fecha, digamos, 12 de febrero. ¿Qué les parece si les asignamos una semana? Una semana, ¿de acuerdo, chicos? Días efectivas, ¿de acuerdo? O caso contrario, 10 días efectivas, 10 días, tope. Esto va a ser por una decisión democrática con ustedes. No va a ser cuestión, digamos, impositiva. De tal forma que en ese escenario, todos los participantes, digamos, los 38 participantes, puedan llegar a buen puerto presentando con rigor todos los requisitos, perfecto. Entonces, quien les saluda, por ejemplo, les dirá, bien, vamos a juntar, ¿de acuerdo? Dentro de todos los requisitos, ¿okay? Una carta poder que ustedes van a elaborar, otorgándome la prerrogativa de que a nombre de cada uno de ustedes, mi organización solicite sus acreditaciones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿De acuerdo, chicos? Eso, por ejemplo, vamos a hacerlo en un solo acto, en una sola ocasión. ¿De acuerdo? Por eso, fijamos la fecha. Si son 5 días. Si son 10 días, pero no más. ¿De acuerdo? Decisorio con ustedes.
Si hay alguien que se vacacionaron, no entregaron, sorry, bien. Si fue el día, digamos, miércoles, el último día, y de pronto el angelito, la angelita, se presenta, digamos, al día siguiente, qué sé yo, va a ser demasiado tarde. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, desde ahora, entonces, con mucha disciplina, todo va a tener su, digamos, plazo, su tratamiento, de tal forma que, reitero, vamos a llegar a buen puerto en forma simultánea. ¿Por qué? En ese acto, digamos, mi organización elaborará un documento de petición, de solicitud, avalando el total de documentos que está coberturando el Grupo Nuevas Tendencias, solicitando sus acreditaciones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en esa medida, por ejemplo, una vez que ingresa por mesa de parte virtual estos requerimientos grupales, de la misma manera, en un espacio promedio de 15 días aproximadamente, debe estar retornando, ¿ok?, una resolución directoral que emite el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde los va a acreditar con códigos X, Y, Z como conciliadores a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, por favor, desde ahora vamos negociando para que nos involucramos en responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tema de lo que es, digamos, el módulo 2, ARCS, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos Autocompositivos, auto las partes. En la negociación ya saben, tiene esa característica de ser 100% autocompositivo, porque no hay ni siquiera un tercero que pueda, digamos, cumplir una tarea, digamos, de un tercero, como lo es también en un procedimiento conciliatorio, pero en una negociación no, ¿no es cierto? Y en la mediación sí puede haber, digamos, un tercero que media, como su nombre lo dice, mediador, mediación. Tanto la negociación como la mediación son actos, obviamente, complementarios con los cuales nosotros como conciliadores podemos optar por direccionar, por resolver los procedimientos, digamos, de conflicto entre las partes, pero en forma, digamos, libre. No hay un condicionamiento, un requisito como lo es para ejercer la labor como conciliadores, ¿de acuerdo? Entonces, como conciliadores no vas a ver egresado, sino que hemos logrado nuestra acreditación que precisamente nos faculta para poder llevar a cabo estos procedimientos conciliatorios. Ahora, alguien me diría, bueno, ya doctora, yo tengo mi registro, mi acreditación, perfecto. Entonces, ¿puedo hacerlo la acreditación en mi hogar? No, señores. Tiene que ser en un lugar denominado centro de conciliación. Este centro de conciliación es autorizado con otra resolución directoral donde se le faculta a ese centro de conciliación X, Y, Z denominado como tal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en ese lugar únicamente podamos desarrollar nuestros actos, nuestros roles conciliatorios. ¿De acuerdo, chicos? Pero ¿cómo si yo puedo? No puedes. Ahora, ya puedo ser conciliador, por ejemplo, puedo tocar, a ver, ¿puedo irme a cualquier centro de conciliación? Sí, yo les he hablado, chicos. Una vez que ustedes tienen sus acreditaciones, estoy hablando, no estoy hablando, la norma dice, tú, Manuel Palomino, que ya eres conciliador extrajudicial, con un registro, por ejemplo, 2020, digamos, no basta con que tengas ese registro como conciliador extrajudicial, sino también la norma te exige, te requiere, para que te adscribas a cualquier centro de conciliación, tienes que lo que es el registro como conciliador especializado en materia de familia, ¿de acuerdo, chicos? Por lo tanto, entonces, una vez que yo cuento con esos dos instrumentos denominados resoluciones directoras, estaré en condiciones de tocar las puertas a cualquier centro de conciliación para que puedan adscribirme a dichos centros. Ahora, hay alguien que dice, doctora, entonces,
Una vez que presenté mi solicitud a Centro de Conciliación Nueva Tendencia, por ejemplo, ya puedo, no. Cualquier centro de conciliación recepciona, habiendo evaluado, digamos, su requerimiento, digamos, de Jerry Ruth o de Jessica Tapia o de Jesús César Sánchez, cualquiera de ustedes, chicos, tienen que reunir los mínimos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cuáles, por ejemplo? Si ya egresé de los cursos y ya me acredité en los 2 cursos, ¿bastará eso? No. Entonces, voy a preparar, por ejemplo, una solicitud para poder, digamos, puedo hacerlo varias solicitudes al mismo tiempo. Okay, acuérdense que yo puedo inscribirme a cualquier centro de conciliación, a la cantidad de centros que yo considere pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, mientras probablemente esté ya tramitando la constitución de mi propio centro de conciliación, mientras todavía hay un compás de espera, voy ganando tiempo para ganar más experiencia tal vez ya en el campo de los hechos. Para eso me adscribo a cualquier centro de conciliación. Ojo, repito, una vez que ya no lo requisito, por ejemplo, copia la solicitud, señores, Centro de Conciliación, Nuevas Tendencias, que yo soy una persona identificada con la ley y con registros que lo acreditan como conciliador extrajudicial, número tanto, especializado en materia de familia, tanto. Asimismo, adjuntas tu situación académica, no sé, el nivel de estudios que tengas, tu nivel complementario de habilidad y que pueda tal vez apoyarte para que puedas ser accedido como parte, digamos, del staff de conciliador XY, Centro de Conciliación. Por tanto, también, por favor, van a tener que presentar seguramente una copia, ¿ok? Esta es una copia, digamos, sí, certificada de los recibos de agua o luz donde ustedes, digamos, viven, o donde ustedes pueden ser ubicados, puede ser su potencial. A lo mejor si son abogados, bueno, este es mi estudio jurídico perfecto, pero hay un documento real, cierto, donde se les debe de ubicar, digamos, adicionalmente, que adjuntamos una copia del DNI, chicos. Eso presentamos en un expediente, ¿de acuerdo? Todos estos documentos, y el Centro de Conciliación tiene la obligación de atenderlos, de recibir su solicitud. Entonces, ya me recibió la solicitud. Entonces, ya puedo ser parte del Centro de Conciliación. Reitero, no. Este Centro de Conciliación, de inmediato lo que va a hacer es proceder, ¿ok? Por enviar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al área correspondiente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser acreditados, ojo, como parte de ese centro de conciliación. Entonces, ojo, no basta con presentar en todo caso el documento al centro de conciliación, sino que el centro de conciliación en un promedio de 15 a 20 días, tope, por ejemplo, me debe estar comunicando que ya llegó, les notificó su aprobación para ser integrante de ese centro de conciliación con una resolución directoral, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya ustedes reunieron todos los requisitos, ya son parte de ese centro de conciliación, ahí sí pueden ejercer su rol como conciliadores. ¿Está claro? Antes no es permisible. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Que no quede ninguna duda, por favor. Bien. Entonces continuamos. Luego, avanzamos cuando tocamos los modelos conciliatorios. ¿Recuerdan este módulo 3? Modelos conciliatorios, ¿recuerdan? Hemos hablado de que hay diferentes modelos conciliatorios que los países tienen la libertad de poder, utilizarla. En el caso Perú, por ejemplo,
aplicamos el modelo Harvard, hemos dicho, pero también hay otros modelos, por ejemplo, transformativo, hay modelo circular narrativo, son 3 tipos de modelos que tenemos a disposición, pero en el campo de los hechos hemos dicho que hay una complementación, hay una interacción, porque en el procedimiento conciliatorio muchos de nosotros, por ejemplo, en las preguntas abiertas, cerradas, en las sesiones privadas, por ejemplo, en algún momento podamos vernos en la necesidad. Me gustaría que me cuentes cómo es que se produjo este conflicto, por qué está en este nivel. Puede implicar que hagamos una especie de sondeo, cuál es el origen. Por lo tanto, por ejemplo, utilizamos el otro modelo conciliatorio para complementar la estrategia con la cual queremos manejar ese procedimiento conciliatorio. ¿Perdón? Entonces, chicos, ya saben, esto es lo referente al tercer módulo, denominado módulos conciliatorios, ¿no es cierto? Ya saben que la esencia misma del modelo harvardiano, el modelo Harvard, ¿cuál es? La búsqueda, el objetivo final, ¿cuál es? Buscar la solución de los conflictos, ¿no es cierto?, en base a los intereses de las partes. Esa es la esencia del modelo conciliatorio de Harvard. ¿De acuerdo? Entonces, los otros modelos, claro, tienen sus propios objetivos, pero para nuestros intereses es el modelo Harvard, ¿cierto? Luego, hablamos de este módulo denominado Teoría y Técnicas de la Comunicación. Esto siempre les dije, por favor, concéntrense en este modelo, porque en este modelo es cuando nosotros vamos a aprender, por ejemplo, el manejo de las diferentes técnicas, pero sobre todo, la esencia mínima de lo que es la comunicación, la existencia o la coexistencia de un emisor y un receptor, ¿no es cierto?, a través de diferentes canales de comunicación, ¿no es cierto? Hemos dicho que estos son formas de cómo intercambiamos simultáneamente o en forma alternada los mensajes, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esa es la esencia misma de la comunicación. Por lo tanto, ya saben que puede haber, por ejemplo, barreras, dificultades, obstáculos, distorsiones dentro de un procedimiento comunicacional. Y en la medida en que no sepamos conducir técnicamente el procedimiento conciliatorio con la debida, digamos, advertencia de que es pertinente evaluar en la fase previa, ¿tá?, podemos vernos seguramente con el entrampamiento en el acto conciliatorio, el tema del manejo, digamos, de distintos idiomas. Es una barrera. ¿Lo saben, chicos, esto? Otra barrera, por ejemplo, ¿a qué nos hemos referido? La barrera, por ejemplo, digamos, de una especialización del procedimiento conciliatorio. No habíamos advertido de que para poder llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio referido a, por ejemplo, a contrataciones con el Estado, no estábamos preparados. Y, oh, caramba, esto yo no pensé. ¿Cómo que no pensaste? Ya sabes que tienes la obligación de haber evaluado previamente, en la fase previa, antes de haber sido designado como conciliador de este procedimiento y luego haber llegado a esta etapa donde ya estás ya en el inicio del procedimiento conciliatorio. ¿Verdad, chicos? All right. Por lo tanto, otro aspecto puede ser digamos, situaciones complejas. ¿Cuál es, por ejemplo? El hecho de que, son multipartes. Digamos, conducir un procedimiento conciliatorio donde no solamente no son partes A y B, sino son varias las partes, muchos de nosotros, no todos estamos realmente premunidos de esa cuestión casi innata, espontánea del liderazgo, ¿no es cierto? Un liderazgo que nos va a permitir abordar los conflictos con las partes en conflicto precisamente. No nos va a trastabillar el tema de la presencia de CDX personas, ¿no es cierto? Sino que estamos preparados. Todo eso se advierte en la fase previa, dijimos, ¿verdad? Ok, como verán entonces, chicos,
también dentro de lo que son las teorías y técnicas de la comunicación, es hablar. Es que una de las primeras técnicas ineludibles, esenciales, es el famoso escucha activa, ¿no es cierto? Pero antes de, es mejor hablar de los diferentes tipos de mensajes, ¿no es cierto? Hemos hablado que no solamente es la existencia de un mensaje de carácter verbal, ¿verdad? O sea, el intercambio de mensajes verbales, hablados, sino también pueden ser escritos, ¿verdad? Pero más allá de estos mensajes de carácter verbal, hay otro tipo de mensajes que dijimos, los mensajes no verbales o gestuales, dijimos que son los que enriquecen el panorama, ¿verdad? Right? Para poder intercambiar, para poder advertir en nuestro rol de conciliadores, escucho activamente porque quiero captar qué tipo de mensaje me está vendiendo, están intercambiando las partes en conflicto, ¿verdad? Así que ya lo saben, chicos. Nadie va a concurrir a un procedimiento conciliatorio con las manos, como se dice, vacías. Todos vamos facultados, premunidos con conocimientos varios. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que salgamos airosos, exitosos de ese procedimiento conciliatorio y que la gente nos diga, oh, yo quiero que en ese centro de conciliación, digamos, que me atendió de la mejor manera y se trató, por ejemplo, del conciliador Manuel Palomino, a esa persona sea la que te atienda, efecto multiplicador. No, quiero por favor pedir que me atienda la conciliadora Lisbeth Rivero, la conciliadora Nancy Ivonne Solórzano, que sea el conciliador Diego Álvaro Díaz. No, quiero que sea Samuel Landa Blanco, pero ¿por qué no? Quiero que sea Jesús Sánchez, Jesús César Sánchez. No, a mí me dijeron de que, a ver, es un conflicto, digamos, de familia, pensión alimenticia, o la parte, por ejemplo, un poco con el criterio todavía ancestral del machismo, que tiene el arraigo. No. Yo no voy a concurrir a ese procedimiento conciliatorio porque resulta que han designado a una conciliadora. Y ya seguramente por el tema del género se va a simplemente, a ver, conectar, va a atender seguramente con mayor, digamos, determinación a favor de la madre de mis hijos. Por lo tanto, simplemente no quiero ir a este procedimiento conciliatorio. Entonces, para poder evitar ese tipo de conflictos que dijimos, cuando ya nosotros hemos advertido, ya saben, en la fase previa, ¿qué hacemos? O hacemos la presencia de un co-conciliador. Por ejemplo, si el conciliador o la conciliadora es varón-mujer, o titular o bueno designado para ese procedimiento, digamos, es una dama, entonces, carambas, como quiera que el solicitante, o en este caso el solicitante es una dama, ¿de acuerdo? El invitado va a ser un caballero, entonces evitamos ese tipo, digamos, de ideas muy apresuradas de parte del invitado y en forma muy sutil complacemos que hay un co-conciliador premunido con las mismas facultades. Máxime, cuando se lleva a cabo un procedimiento conciliatorio con co-conciliadores, son dos conciliadores, también hay estrategias previas para que esto se note un desarrollo totalmente normal, coordinado, que no haya improvisaciones de parte, no, yo tengo la razón, oye, mira, yo te dije, no, de ninguna manera, en forma muy natural, un flujo donde haya una conexión permanente entre la conciliadora y el conciliador, que no se produzca ese entrampamiento, esa discusión muchas veces absurda realmente, con la existencia de unos co-conciliadores, tenemos que evitar más conflictos para las partes. Tiene que ser formas de solución cuando se trata, por ejemplo, ese tipo de incertidumbres, ese tipo de dudas que pueden producirse entre las partes. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Luego, oigan, estamos hablando entonces que en este módulo de las teorías y técnicas de comunicación
hablamos también, chicos, del tema, digamos, de la advertencia, de cuán exquisito es esa comunicación gestual. Esa es una técnica también que va a complementar con el escucha activa. Pero luego, chicos, acuérdense que hemos hablado del famoso parafraseo, ¿no es cierto? ¿Qué implica parafrasear? Ya dijimos, así que por favor, es repetir lo mismo, el mismo contenido, despojando, quitando, excluyendo lo que es la parte, digamos, negativa. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Es eso lo que quisiste decir? Con el objetivo de que alguien nos diga, adicionalmente quisiera, no quisiera, o... Entonces, luego, si vemos todavía la necesidad, por ejemplo, de tener que aclarar mejor el panorama o detallar tal vez aspectos que para nosotros es un tanto un aspecto muy genérico, y vamos a utilizar las técnicas de las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas abiertas, ya saben, cerradas, ¿no es cierto? Circulares, también reflexivas, ¿cierto? Todas ellas en base a objetivos previos que los conciliadores lo tenemos ya definido. No podemos plantear preguntas porque a nosotros nos pegó la gana simplemente. Tiene que haber argumentos justificatorios para poder llevar a cabo esas preguntas a las partes. Y además, chicos, admitir que estas preguntas no se tornen como interrogatorios, ¿no es cierto? Acuérdense que somos la institución paralela, ¿no es cierto?, a la vía jurisdiccional, ¿no es cierto? Nosotros somos un ente encargado de cultivar la cultura de paz. Por lo tanto, las formas como vamos a implementar esa técnica de la pregunta tiene que estar basado en esa verdad, en esa realidad. Institución, oigan, que no tiene nada que ver con el rol de un juez. Nosotros somos conciliadores y estamos tratando con seres humanos, ¿de acuerdo? Para eso nos hemos preparado, ¿de acuerdo? Bien. Otro que también es importante advertir como parte, digamos, de las técnicas, el mensaje paraverbal, ¿cierto? ¿Qué implica el mensaje paraverbal? Ya dijimos que es aquel tipo de mensaje donde nosotros identificamos cuando las personas elevan la voz, bajan la voz, o simplemente es una monotonía total. Que todo eso es un mensaje que tenemos que nosotros darle forma, captar, interpretar. Como verán, en primer término, nosotros tenemos que poner en práctica la escucha activa fuerte de la etapa inicial. Acuérdense el discurso de apertura, chicos. Este discurso de apertura que tiene el impacto de cómo es que nosotros vamos a buscar empoderarnos ante las partes, hacernos conocer, demostrar que somos autoridades, que no somos como alguien puede o tiene la intención de desdibujar nuestra función. Nuestra función, digamos, tiene que estar a esa altura, a ese nivel, ¿de acuerdo? Para ello, no solamente porque estamos facultados por el ministerio, sino porque realmente nos hemos preparado también para conocer el enfoque que le vamos a dar a ese procedimiento conciliatorio. Para eso hemos aceptado que nos designen para llevar ese procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, chicos? Otro aspecto, por ejemplo, de lo que es la comunicación, es, por ejemplo, los momentos en los cuales podemos ya vernos en la necesidad, digamos, de cerrar el procedimiento comunicacional, ¿de acuerdo? Cuando ya vemos, por ejemplo, que tenemos claro el tema, digamos, de los intereses entre las partes, muy bien, estaremos, dije en algún momento, bingo, pero si realmente vemos que hay un entrampamiento total, no hay el deseo de llegar a darnos a conocer con qué o por qué concurrieron realmente en el más hondo de su ser las partes. Acuérdense, chicos, en un centro de conciliación las partes concurren porque tienen una disputa, un conflicto, ¿no es cierto? Right? Muchas veces van con esa posición, carambas, irreversible aparentemente, y así lo evidencia, ¿cierto? Hemos dicho, vienen con unas miradas
Sambo Canuto, Samba Canuta, no quiero verte, ¿verdad? Acá. Pero luego, vamos implementando técnicas, esos escenarios, esa forma van a ir cambiando, van a ir, digamos, revirtiéndose. A eso tenemos que dedicarnos. Y si realmente vemos que permanentemente hay agresiones físicas, verbales, entrampamientos, un llanto permanente o alguien que se queda en un estado de mutis total, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica? La técnica de las reuniones privadas o los caucus, dijimos, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener la oportunidad de aplicar también los principios de la imparcialidad, la confidencialidad, pero ese es ese escenario porque ahí nos convertimos en agentes de la realidad. No estamos en condiciones de plantear preguntas abiertas, precisas, qué sé yo, ¿para qué? Para que nos digan, ¿cuándo fue? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Qué sé yo? Todo eso en detalle. ¿De acuerdo, chicos? Como verán, la comunicación es la etapa sumamente frondosa, amplia, pero que realmente no, si nosotros sabemos manejarla bien, acá, en este manejo, ya podemos salir airosos. Porque una vez que hemos superado toda esta conmoción de esta fase educacional, vamos a estar seguramente, ustedes habrán entendido, bien, wow, ya tengo los intereses. Una vez que tengo los intereses, ¿qué hago, chicos? Empiezo a negociar, ¿no es cierto? Acá interactúan, ¿qué cosa? Alternativas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Opciones o lluvia de ideas, ¿no es cierto? Para propender ¿a qué? A que las partes nos digan cuáles son los acuerdos a los cuales quisieran realmente llegar esos angelitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verán, amigos? Está sencillo realmente el procedimiento conciliatorio. Solamente es prestarle la importancia a cada una de las etapas. Pero máxime, conocer bien desde el módulo 0 por qué queremos conciliar, cuál es la valía, cuál es la importancia de la conciliación, por qué es que hoy por hoy, por ejemplo, la conciliación está generando una mayor expectativa en la sociedad, ¿cierto? Porque hay una convulsión total de conflictos, chicos, conflictos carambas, hoy por hoy, seguramente que están enterados de esta situación tan dramática de cómo una niña de 8 años fue engatusado, manipulada en este caso por un hombre de 42 años que utilizó las redes sociales para simplemente manipularla e inclusive se dio el lujo de poder concurrir al hogar de esta criatura, sacarla, excluirla de su casa. Es decir, chicos, ¿qué conflictos, amigos? Por lo tanto, en la medida en que estos escenarios de solución de conflictos puedan generarnos una llamada de atención, preparémonos bien, que los conflictos están en el lugar menos esperado y están de la complejidad más imprevista. Y para eso nosotros somos los llamados institución paralela encargada de resolver estos conflictos. ¿Me dejó entender, verdad? Alright. ¿Alguna pregunta acá, chicos, en este módulo 4 denominado Teoría y Técnicas de la Comunicación? ¿Alguna pregunta? ¿Que todo está bien, chicos? ¿Qué dicen? Alright. Creo que todo comprendido, profesora. Ok, querida, bien, Jimmy. Alright. Este es un remember, ya saben, porque nos vamos a ir a esta etapa bastante bonita. ¿De acuerdo, chicos? Hablamos también de la negociación, ya lo han desarrollado en toda la amplitud correspondiente y sé que han dado exámenes, han habido prácticas y eso, por favor, sé que ha habido también tareas, todo eso lo vamos a ver también, ¿de acuerdo, chicos? Ok. A ver. Si no tenemos alguna pregunta, por favor,
vamos a seguramente a advertir de que para poder iniciar el procedimiento conciliatorio, no basta entonces con conocer el expediente, digamos, este es mi expediente. ¿Cuál? Con este estoy haciendo el requerimiento para que el Centro de Conciliación, por ejemplo, Nuevas Tendencias, designe a la o al conciliador encargado de llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio, ¿cierto? Una vez que la dirección o la Secretaría General designó a cualquiera de los conciliadores como el encargado de llevar a cabo dicho procedimiento conciliatorio, ya saben que el conciliador en el plazo inmediato posible, por ejemplo, acá va a tener que evaluar. En primer término, ya saben si es materia conciliable, no es conciliable, ¿no es cierto? Qué grado de complejidad, de vulnerabilidad, ¿right? Conozco bien, no conozco, todavía soy inexperto, mejor pediré, bueno, pues un co-conciliador, requisitos de alta especialización, pero no me puedo excluir, etc., etc. Me dedicaré realmente a advertir quiénes son las partes, ¿no es cierto? A ver qué grado de complejidad podría tener en el día, en el momento central de poder llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio. Como verán, chicos, acá implica la necesidad de que para el procedimiento conciliatorio todo he tenido que prever. Nada puede realmente sorprenderme. Yo no pensé, ¿quién? ¿Tú? Tú eres el conciliador, tú eres la conciliadora. En este momento donde ya tienes a las partes en la mesa de conciliación, en la sala de conciliación, no puedes decir, yo no advertí, no pensé, no imaginé, esto no va, todo es en la fase previa. El día de, todo está previsto. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Por lo tanto, entonces, hablar del procedimiento conciliatorio, por ejemplo, dijimos, muchos de nosotros, por ejemplo, al momento en que hemos recibido esta solicitud de conciliación, ya nos hemos podido, digamos, establecer un determinado o varias hipótesis respecto a escenarios probables en las cuales podemos, digamos, encontrarnos y de las posibles o hipotéticas soluciones de ese conflicto que nos está concentrando a partir de las 8 de la mañana, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, nada podemos nosotros decir de que no, lo haré, tal vez, no. Todos son estrategias, chicos. O sea, no voy a un procedimiento conciliatorio, ya saben, con las manos vacías. Al extremo que inclusive ya esbocé probables escenarios hipotéticos de solución de ese procedimiento o de ese conflicto que me encargaron para poder resolver. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ojo acá. Nadie puede concurrir sin haber evaluado la materia, la complejidad de ella, las partes, idiomas, dificultades, presencia de terceros. Todo esto es previsible, ¿de acuerdo? Entonces, en el procedimiento conciliatorio ya saben, gracias a toda esa amplísima forma de poder prepararme para llevar a cabo a ese procedimiento conciliatorio, ya voy inclusive con hipótesis, una o varias formas probables de cómo voy a desarrollar o cuál va a ser el escenario final de ese conflicto entre las partes. Otro aspecto fundamental, ya sabe que para poder llevar a cabo muy bien un procedimiento conciliatorio, les dije, manejen sus agendas, ¿verdad? Es imperiosa ser bastante ordenados. No solamente para fijar acá la fecha, no, señores. Acuérdense que les dije, acá en esta agenda, título, las partes, acá, ¿ya? ¿Qué tema? Ya saben. Acá,
las probables hipótesis con la cual se va a llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio. ¿Y por qué? Porque al momento en que ya pongo en práctica, por ejemplo, esta etapa de la comunicación, puede confirmar mi hipótesis o puede decirme, bueno, pues te falta ajustar, pero yo ya advertí, ¿se dan cuenta? ¿Okay? Entonces, esta es la agenda. Expediente, agenda, ya saben, siempre concurran, por favor, con sus instrumentos normativos. Ya saben qué es la ley 26872, que es la ley marco, ¿no es cierto? El reglamento de la misma. ¿Qué más vamos a concurrir con qué más? Por ejemplo, he dicho código procesal civil, por ejemplo, o código, digamos, del niño y del adolescente, o acaso complementariamente, de acuerdo al caso, chicos, por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado, qué sé yo, es todo previsible, ¿de acuerdo? Entonces, de tal forma que en el procedimiento conciliatorio no puedo yo evidenciar tanta improvisación ante las partes, al decir, por favor, necesito el código, me faltó esto, me olvidé. Wow. ¿Qué tipo de impresión, qué impacto estarían ustedes generando ante las partes? ¿Buena? ¿Negativa? ¿Pésima? Esos señores que están en el procedimiento conciliatorio, ¿podrá recomendar a tu centro, sobre todo a tu persona? Por eso siempre dije, en la ley de marketing, chicos, no hay una segunda oportunidad para impactar, para poder dejar huellas, dijimos, ¿okay? Para poder trascender, en otros términos, como operador profesional de la conciliación. ¿De acuerdo? Right. ¿Alguna pregunta acá, por favor? ¿Todo está bien? Bien. Voy a compartir con ustedes, entonces, las diapositivas que ya los he dejado a ustedes la semana anterior. Oh. Okay. Ok. ¿Ampliamos o lo ven bien, chicos? ¿Lo ven bien? Sí se ve bien, doctora. Perfecto, querida. Muchas gracias, mi madre. Entonces, chicos, esta es la etapa, no sé, ya esa es la tarea de cada uno de ustedes, en algún momento los voy a abordar. ¿Cuál de los módulos es, desde su punto de vista, el que tiene mayor influencia para el procedimiento conciliatorio? Ese es el módulo 0, el módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ustedes verán, 7, 8, pues sí. ¿De acuerdo, chicos? Aquí está. Hablar del procedimiento conciliatorio, chicos, así como de las técnicas del procedimiento, implica retrotraer todas las técnicas que nosotros ya sabemos, pero admitir de que el procedimiento conciliatorio tiene, ¿ok?, etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Yo no me puedo ir, ok, de pronto estoy iniciando el procedimiento conciliatorio o de inmediato me voy a la negociación. Imposible, ¿no es cierto? Imposible, ¿verdad? Todo tiene una secuencia. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, para que nosotros hablemos de esa secuencia, vamos a, en primer término, referirnos a la preconciliación. Quiero que por favor concentren su mirada acá. Dentro del procedimiento de conciliación o el proceso de conciliación
desde esa perspectiva, por ejemplo, desde este enfoque, ¿cuántas etapas tiene? 7 etapas, ¿no es cierto? ¿Alright? Hablamos entonces de la preconciliación, convocatoria, apertura, comunicación, negociación, clausura, seguimiento. ¿Verdad? Esto que ya nosotros permanentemente hemos ido advirtiendo. ¿Verdad? ¿Qué implica esa primera etapa de lo que es el proceso de conciliación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la preconciliación, chicos? ¿Alguien quiere decirme, esto ya hemos hablado, qué es la preconciliación? ¿Preconciliación? ¿No remember? Les ha hecho daño, creo que. Las fiestas navideñas, muchas suspensiones también de las labores, chicos. La preconciliación. Cada una de las etapas, chicos, tiene sus respectivos objetivos. ¿De acuerdo? En primer término, dijimos, en esta primera etapa denominada preconciliación, es aquella donde, a ver, vamos a nosotros advertir, por ejemplo, una vez que nos designaron como conciliador, el conciliador debe de advertir, por ejemplo, como primer objetivo, si el conflicto es conciliable o no. Ojo acá. Y reitero, en este momento donde el potencial conciliador, ¿no es cierto?, está evaluando esta petición de Juanita, por ejemplo, va a advertir en primer lugar si la petición de Juanita está referida a un conflicto conciliable o no es conciliable. ¿De acuerdo? Por eso es que dijimos, chicos, siempre dentro de nuestra organización, la persona encargada de poder recepcionar, por ejemplo, las solicitudes de conciliación, tiene que tener la prerrogativa establecida por el centro de conciliación de que no puede de inmediato, ¿no es cierto?, poner el sello de recepción a esa solicitud. ¿Por qué? Porque si acaso por emoción, porque son los primeros requerimientos, qué sé yo, pongo el sello de recepción, a partir de ese momento estoy ya estableciendo que los plazos corran desde ese momento de recepción. Por eso es que, chicos, tengo que advertir al personal encargado, o acaso si somos los 21 y con nosotros tener bastante sigilo, de que cuando nosotros recibimos la petición, la solicitud de conciliación, muy bien, ¿de acuerdo? De inmediato que vamos a decir a la persona, por favor, que acaba de cumplir con todos los requisitos y está dejando su solicitud. ¿Qué vamos a decir? Permítame, por favor, es política de nuestra organización. ¿Para qué? Para que podamos evaluar en primer término, por favor. A ver, la materia que está solicitando es conciliable. Vamos a ver cuál es el grado de complejidad y vamos a designar a la persona ideal, precisa. O sea, una manera muy sutil. ¿De acuerdo? Porque esto va a requerir mayor especialización, cosas de esa naturaleza. Pero por favor, en el horario correspondiente, que yo ya lo tengo, su celular, señora, señorita o señor, qué sé yo, me estoy comunicando con usted para decirle, por favor, que se aproxime para poder resolver o para recibir su cargo. Recién, una vez que yo tengo la confirmación del potencial conciliador que calificó esa petición y me informó de que es materia conciliable, perfecto, vengo ya, de inmediato, recién atiendo, ¿ok?, con la recepción de ese documento. Pongo el sello de recepción, ¿ok?,
para decirle, por favor, sí, a ver, Juanita, este es el requerimiento suyo, este es su cargo, por favor. Y en cualquier momento seguramente que vamos a estar conectándonos con usted. Esa es la primera tarea dentro de lo que es la preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? Segundo término, ¿de acuerdo? Este potencial conciliador a quien el centro le dijo que por favor que evalúe, ¿de acuerdo? Esta persona dirá, determinar si el conciliador está en la capacidad de atender ese requerimiento. ¿Okay? O a lo mejor, bien, advertiré por el principio de la neutralidad, dijimos, de que este procedimiento conciliatorio no puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque acabo de advertir que entre las partes hay alguien que tiene un rango de vinculación sentimental que no puede todavía, digamos, superar, es un ex, digamos, o es una ex persona que fue parte de mi entorno sentimental aquella vez, y acabo de evaluar que es él o ella la que está en este momento como el solicitante o como invitado o invitada. Por lo tanto, ahí advierto, chicos, que no estoy preparado, por lo tanto, por el principio de neutralidad, pido que se me excluya del procedimiento. Designen a otro o otra, o acaso a otra conciliadora. ¿Está claro? Bien. Otro objetivo, chicos, dentro de esta etapa denominada preconciliación es, por ejemplo, determinar si esta es la vía apropiada. Y para que nosotros estemos facultados para evaluar, determinar si es la vía apropiada, ¿qué implica? A lo mejor no necesariamente tenemos que resolver esto en una vía conciliatoria. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, en DEMUNA, puede ser, por ejemplo, en una notaría. O sea, diferentes probabilidades bajo las cuales la persona o las personas en conflicto puedan buscar una solución tal vez más oportuna, más precisa, más rápida, o esta realmente no va a tener mayor implicancia para las expectativas que esta persona requiere. Por lo tanto, entonces, aprender, si se quiere, a tener un caudal de contactos como centro de conciliación, como conciliadora o como conciliador, para poder orientar, para poder direccionar a la persona que concurre en nuestro centro de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Y también, por ejemplo, en esta misma etapa de la preconciliación, digamos, nosotros nos abocamos ya a obtener información para la estrategia inicial. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son las partes? Dijimos. ¿Qué tipo, digamos, de ciudadanos son? ¿A qué actividades desarrollan? Para eso ahora, acuérdense, Internet es una gran ayuda. ¿De acuerdo? De tal forma que inclusive, repito, advertimos qué dificultades podríamos tener el día de en cuanto a reacciones a personalidad, por ejemplo, iracundos, violentos, qué sé yo. Por lo tanto, yo advierto por el tema de la complejidad, acá yo advierto y hago un requerimiento al centro de conciliación, por favor, necesito un co-conciliador, necesito una co-conciliadora. Diferentes escenarios en esta etapa de la preconciliación, chicos. Como verán, acá no se trata simplemente de pasar por alto. No, lo hago, ya punto. Sí, me encanta. Bueno, pues van a ser mis primeros, digamos, pininos como conciliadora, como conciliador. ¡Wow! Me voy a adjudicar un emolumento económico. Sí, está muy bien. Pero para eso, entonces, maneja en esta etapa de la preconciliación todas las estrategias que vas a utilizar para llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Está clarísimo. Acuérdense, chicos, acá hay
hay un foquito, ¿no es cierto?, que este actor le está generando, porque en esta etapa, que es la primera etapa del procedimiento y técnicas de conciliación, chicos, debemos de advertir, necesariamente debemos de tener presente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Reitero. ¿Alguna duda que se produzca o todo está bien? Primera etapa, por favor. ¿Continuamos? Ya. A ver, chicos, en esta primera etapa, ¿qué criterios, ok, debo o puedo indistintamente utilizar para evaluar las solicitudes, las peticiones? ¿Cuáles son esos criterios, por ejemplo? En primer término, por ejemplo, si la materia es conciliable. Cuando digo materia conciliable también, por ejemplo, bien, ok, si es materia conciliable, lo voy a atender, no hay ningún problema, por favor, es obligación de dar suma de dinero, bien, lo puedo hacer, sí, estoy evaluando el expediente formidable, está ok, perfecto. Pero también tengo que evaluar realmente qué pasa, Liz. Desalojo, materia conciliable formidable, ok, pero un tanto, a ver, muy genérico. Caramba, materia conciliable sí, pero en algunos aspectos todavía es ya materia, digamos, determinada. ¿Qué significa lo determinado? Ya que es materia determinada, ¿qué implica? Que ya no hay ninguna duda, ninguna incertidumbre, se trata de este conflicto preciso, detallado, que ya no hay ningún tipo de duda. Pero puede haber el rango que me diga materia determinable, no determinada, sino determinable. ¿Qué implica eso? Implica la posibilidad de que ya luego de la etapa del comunicacional, en esa etapa, concentrando realmente mis 5 sentidos allá, puedo detectar cuál es realmente, con precisión, la petición inicialmente planteada por las partes en conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, yo en ese momento, era desalojo, pero resulta que lo que más le interesa, ¿qué es? Canalizar con exactitud, en forma disciplinada, la cantidad de 1.000 soles mensuales, que le va a asegurar esto, como responsable de ese hogar. ¿Se dan cuenta, chicos? Materia determinable, no es materia determinada. ¿De acuerdo? Ok. Chicos, vamos a ir a la pausa de 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, nos reencontramos a las 10:15 de la mañana. ¿De acuerdo, chicos? Hasta luego.